noches, ¿cómo están, queridos hermanos? Doy gracias al Señor por esta noche, por este tiempo aquí en su casa de oración. Y también la dirección, la administración de la alabanza que estuvo a cargo de Claudio. Voy a decir esto, yo digo, bueno, Señor, él dijo, estoy predicando. Y no sabía que... Yo dije, tomó el mismo tema, ¿qué está pasando? Bueno, que siga. Así que ahora lo continúo. Pero lo que quiero compartir con ustedes son pensamientos más que sencillos, pero que realmente han hablado a mi corazón. Y son tan sencillos que se pueden leer acá en las Escrituras. Y pensaba cuán grande es el amor de Dios en todas las áreas. Y muchas veces miramos al Señor allí en el Antiguo Testamento y vemos un Dios que está haciendo cumplir su ley, se ve la justicia y cómo aquel pueblo que salió de la esclavitud de Egipto, cómo el Señor tuvo que tratar con ellos. Para sorpresa también de Marcelo, hoy le he puesto título al sermón, y sí, porque generalmente él es excelente poniendo títulos, le digo, titulalo, pero es el recordatorio de Dios. ¿Y por qué he puesto esto? Voy a estar compartiéndoles la palabra allí en el libro de Deuteronomio y vamos a estar, por si me equivocaba, mirando algunos pasajes, pero ustedes saben que en el libro de Deuteronomio quedó reflejado. Son 15 días del pueblo de Israel allí finalizando sus 40 años en el desierto. Lo que aquí nos relata en todo el libro es la necesidad de Dios a esa generación que había quedado viva porque habían nacido en el desierto. Recuerden, los menores, los que llegaron a 20 años, todos los padres, todos los que salieron de la esclavitud de Egipto, habían muerto. Estos eran los hijos, quizás los nietos, y muchos de ellos no habían podido presenciar, no habían nacido, las maravillas que Dios había hecho cuando libertó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. No habían presenciado lo de las plagas, no habían presenciado cómo realmente los apuraron, váyanse, y salieron al desierto. Pero, ¿por qué digo el recordatorio? Estaban en el año 40 de su tiempo que habían estado dando y vagando por el desierto. Faltaba muy poco para entrar a la tierra prometida. El Jordán iba a ser su último obstáculo. Por supuesto, conocemos lo que Dios hizo para que este pueblo pasara. ¿Y por qué el recordatorio de Dios? Cuando meditaba en esta palabra, pensaba, ya soy abuelo, pero como padre, cuando un hijo por adolescente está por salir por primera vez y uno comienza a decirle, llevas esto y no te olvides de aquello. No, fíjate, pero no, volví a revisar, no sea cosa que te olvides. No es que se haya olvidado, pero como padre uno tiene la necesidad de cobijarlo, de hacerle como un mimo, de demostrarle que uno está realmente interesado en que le vaya bien, que no le falte nada. Y yo encontré en estos pasajes de Deuteronomio ese sentir
de nuestro Dios y también usando a su varón, a su profeta, a Moisés. Y también es un libro que conocemos, termina, es el final del ministerio de Moisés. Nos relata el final cuando Moisés es enterrado por Dios en el secreto con Dios. Y tiene cosas tan tiernas y a su vez tan duras, porque podemos encontrar cuando todavía Moisés tenía en su corazón una leve expectativa de que él también, quizá, el Señor le iba a permitir entrar a la tierra prometida. Recuerdan que el Señor le había dicho que le hable a la roca y él le pegó. Le significó que Dios le dijo, no hiciste como, y bueno, no vas a entrar. Y hay un pasaje en donde él va y le dice, Moisés, fíjate, has mostrado tu poder, y a mí me conmueve porque Dios le dice, no se hable más de este tema. Como diciendo, me da esa impresión, no me aflijas, porque te tuve que decir que no, pero estás bajo la ley, yo te había dicho esto y no lo hiciste. Desobedeciste en definitiva. Y en este pasaje ustedes dirán, pero ¿dónde está ese pasaje? Vamos a mirar desde el capítulo 7 y vamos a estar mirando también parte del 8, algunos versículos. Pero comienza allí en el verso del capítulo 7, verso 1, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Así comienza la historia, el recordatorio de Dios. Pero también estamos mirando, y esto es historia, es palabra de Dios, es palabra viva y eficaz, pero es historia. Y ustedes quizá ya a esta altura se estarán preguntando qué tendrá que ver, qué parte Dios quiere mostrarnos, qué parte Dios quiere realmente usar para animarnos, para exhortarnos. Lo cierto es que esta historia quedó reflejada y contrasta en los tiempos que estamos viviendo como iglesia. Porque escucho quizá desde los púlpitos como una oferta para venir a Cristo. Y como Claudio decía, no sé, pero como que se sufre, que no es un valle de rosas en donde todo está solucionado, donde no vamos a tener ningún problema, por el contrario. Y también es cierto que se escucha y a veces se malenseña como que porque estamos en Cristo no nos vamos a enfermar, no van a venir problemas, no vamos a tener angustias. Y a veces corremos el riesgo de mostrar un evangelio que no es el evangelio que el Señor quiere, que el Señor no engaña a nadie. Y este pueblo, los que ya habían quedado vivos, los que iban a entrar en la tierra prometida, habían tenido malos ejemplos, porque en sus hogares no tenían casa, pero sí familias, habían tenido ejemplos de incredulidad, ejemplos de darle la espalda al Señor a través de la idolatría, malos ejemplos de no saber esperar en Dios. Acuérdense cuando se fue Moisés allí al monte y tardó los días, 40 días, y ellos hicieron un becerro. O sea, hablando en criollo, venían de meter la pata y meter la pata. Entonces, estos jóvenes, y la primera canción que cantaban decía esta generación, y es tan lindo, ¿no? Porque son las que con toda la pasión, podría ser la canción de esta juventud que iba a entrar a la tierra prometida. Para lo que para Moisés
Era un tiempo de despedida, pero él fue tan usado por Dios para decirle y recordarles. Pero vamos a encontrar dentro de estos pasajes las razones, las explicaciones que Dios le da para alentarnos. Casi podemos decir del por qué habían pasado tantas vicisitudes. Le dice, por ejemplo, como animándolos, les pone un sello y les dice en el capítulo 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Los estaba sellando con lo que les estaba transmitiendo. Ustedes, en definitiva, van a ser usados por mí para llevar mi gloria, para que como pueblo todos conozcan quién es Jehová. Y le dije hace un ratito, ¿qué tiene que ver esto? Y ya les estoy invitando que también recuerden lo que dice en la carta de Pedro, cuando el apóstol nos escribe por dirección del Espíritu Santo y nos dice, nación santa, pueblo adquirido. O sea, para anunciar cosas que a nosotros nos toca hoy y que Dios nos está diciendo para alentarnos, para fortalecernos. Pero nosotros no vamos a entrar a la tierra de Canaán como este pueblo. Tenemos que entender que esta vida en esta tierra tenemos un propósito claro, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Pero también tenemos que tener en claro que vamos transitando por esta vida, pero al fin, el objetivo es estar allí en la eternidad por siempre, en la presencia de Dios. Entonces, miramos acá y el Señor le sigue hablando y le dice, por ejemplo, en el verso 13 del mismo capítulo 7, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. ¿Recuerdan lo que allí en el Edén, después de aquel mal diálogo con Satanás, lo que Dios le dijo tanto a Adán como a Eva? Maldita la tierra va a ser por lo que hicieron. El Señor en este momento está como a este pueblo casi devolviéndole el Edén, porque acá no había maldición, aquí había bendición. La sola condición era la obediencia. Pero sigue alentándolos. Y fíjense que ellos habían visto desierto, habían visto levantarse, caminar, armar campamento, seguir. Algunos de ellos con más edad recordarían algún episodio, pero la historia más pesada había quedado como del principio. El pueblo de Israel se había quejado, le faltaba agua. Y parece todo como que nosotros lo aplicamos mucho en este tiempo y decimos, estoy pasando por un desierto en mi vida. Y a veces cuando tenemos pruebas, situaciones que nos angustian, que ninguno nos podemos librar porque es parte del entrenamiento de Dios, por así decir, para prepararnos para la eternidad. Entonces, acá el Señor nos habla de bendición, nos habla de multiplicar, no deja nada sin tocar que va a estar bajo la bendición de estos hombres y mujeres que iban a pasar a la tierra prometida. Les dice cosas que nosotros necesitamos, imagino, tener muy en cuenta. Por ejemplo, le dice, voy a ser más puntual,
En el 7:18, en el versículo 18, no tengas temor, y le está diciendo, si hay naciones que son más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Si pensaban eso, que no tengan temor. Acuérdate bien y les da ejemplo de lo que Dios ya había hecho. Pero me quedo con que no tengas temor. ¿Cuántas veces las circunstancias, cuando la adversidad golpea nuestra puerta, si somos sinceros, nos da escalofrío? Decimos, uy, ¿qué va a pasar? ¿Cómo salgo de esta? ¿Qué voy a hacer? Y un susurro de temor nos va invadiendo. Y el Señor, a través de Moisés, le está recordando que el temor no tiene que ser parte, que esté, por el contrario, esa confianza plena de que Él lo iba a solucionar de una u otra forma. Pero también le dice que no desmayen en el 7:21. Cuando pasamos por diferentes angustias, problemas, el domingo pasado nos hablaban del sufrimiento. Y nos da un poco por bajar los brazos, por desmayar, porque vemos todo negro, porque no se ve salida, porque parece que Dios puso de vuelta el velo, parece que no nos escucha, no hay respuesta en el tiempo que nosotros lo necesitamos. Entonces, el temor y esa sensación de que estamos llegando a lo último de nuestra fe, estamos por desmayar. Él nos dice, no temas, nos dice, no desmayes en el verso 21. Pero también nos exhorta, y por eso digo, en esta historia bíblica nos exhorta a nosotros y aparecen palabras, verbos, que me parece muy, pero muy interesante tenerlos en cuenta. Cuando en el capítulo 8 empieza con esta palabra, cuidaréis. ¿Y de qué tenían que tener cuidado? De poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y después dice, ¿para qué? Para que viváis, seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Cuidaréis. Y después aplica otra palabra que dice, y te acordarás. Y yo le pongo, meditarás. ¿En qué cosa? Dice en el capítulo 8, verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Meditar en estos 40 años, en el tiempo del desierto. ¿Qué cosa podemos extraer de las experiencias vividas? Y me permito subrayar, de los fracasos, de los momentos en donde nuestra fe flaqueó, donde el temor parecía que tomaba más protagonismo que nuestra fe, de cuando tuvimos ese tiempo que no teníamos ganas ni de mover un pie, que estábamos a punto de desmayar. Dios le estaba invitando a que ellos todo el camino estuvieran meditando, acordándose de lo que habían pasado en el desierto. Y sabe, es de sabios para no volver a chocar con la misma piedra, cosa que nos caracteriza a nosotros los seres humanos, de volver a chocar y volver a chocar con la misma piedra. Todo este recordatorio, el Señor le está diciendo, y amorosamente, como un padre, le está, mire, fíjate en esto, cuida de esto, medita en lo otro. Pero acá pasamos a un pasaje que quizás si se dijera mucho, por ahí nos daría ganas de salir corriendo. Porque uno encuentra que después de lo que acabo de leer, dice, traí el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, y viene una coma.
Fíjense lo que le dice: para afligirte, para probarte. Pero a mí me dijeron que si yo venía a Cristo, las cosas iban a tener una sensación de que me va todo bien. Y yo escucho casi demasiado las ofertas que se hacen de venga Cristo y le va a sobrar el dinero. Venga Cristo y se le van a solucionar todos los problemas. Venga Cristo y usted va a tener una vida maravillosa. Lo he dicho y lo repito hoy. Me equivoqué de evangelio, porque en mi vida no pasó nada de eso. Puedo contar cosas preciosas, pero también puedo recordar momentos en donde el temor, el desánimo, casi el desmayar. Y resulta ser que acá el Señor blanquea para esta generación que iba a entrar a la tierra prometida, les está diciendo: yo fui en definitiva el que te afligí, yo fui el que te probé, pero le da la razón. Y dice: para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y mira, hermano, ahí la aflicción, ahí el momento, sea cual fuere que esté pasando, mírelo desde la perspectiva de cómo Dios lo está viendo. No es que Dios abandona, no es que Dios castiga porque es malo, ni porque no le interesa su vida o la mía, sino porque tiene un propósito y dice: porque quería ver qué había en tu corazón. Y qué santo, qué cosa sublime es, porque nosotros tenemos una opinión tan buena de nosotros mismos, que pensamos que siempre estamos en lo correcto, pensamos que realmente me defino con un 8, no digo un 10, porque soy humilde, pero con un 8. Pero muchas veces, cuando el Señor permite esas adversidades, esas pruebas en nuestra vida, uno comienza a ver en lo profundo del corazón, donde estábamos tan ciertos, que estábamos tan llenos de fe, aparece como protagonismo la duda. Cuando estábamos tan ciertos y decíamos: no, porque el Señor, y miramos y no lo sentimos al Señor. Al Señor no hay que sentirlo nunca, hay que creerle siempre. Pero es la forma de expresar de que nos sentimos tan solos, casi tan desamparados. Que podamos saber que en medio de esa adversidad Dios nunca pierde el control de lo que nos está pasando en nuestras vidas, porque somos hijos y Él es Padre, y es Padre bueno, y está tratando con nosotros. Porque a este pueblo le está diciendo: sí, yo te afligí, yo te probé, pero era tan necesario que se viera lo que había en tu corazón. Si una cosa los seres humanos tenemos, y me atrevo a decir en especial los cristianos, por favor, no es que esté señalando y diciendo es pecado, es esa de decir: no, estoy bien. Yo la verdad estoy en un nivel, me mantengo. Pero después viene lo que a veces también decimos la zaranda, y de todo eso se va deshaciendo, y uno va delante del Señor y dice: Señor, perdóname por esto, no lo veía. Señor, te pido que tengas misericordia, porque lo único que sé es que soy pecador, arrepentido, pero pecador al fin. Y si la prueba no hubiese golpeado en nuestra puerta, quizá nunca hubiésemos tenido conciencia de cómo nos veía Dios. Nos conformábamos cómo nosotros nos veíamos a nosotros mismos. Y por supuesto, nos justificábamos. Dice el verso 3 del capítulo 8, y comienza el Señor a decir cosas que digo: ay, la verdad que esto de ser cristiano ya no me está gustando, porque esta es historia, esto es el pueblo de Israel, pero esto es palabra de Dios y nos habla a nosotros en este presente.
Y no solo dice que los afligió, que los probó, primera causa, para saber lo que había en tu corazón. Pero el verso 3 dice, y te afligió, y agrega, y te hizo tener hambre. Pero también dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Y le muestra y dice, para hacerte saber, y este pasaje les va a hacer claro y les va a hacer recordar algo, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se acuerda dónde está ese pasaje en el Nuevo Testamento? Cuando el Señor es llevado al desierto y es tentado, en ese diálogo con Satanás, cuando lo tienta, el Señor Jesús le dice este pasaje a Satanás y le recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué necesario fue siempre, pero qué necesario es en este tiempo, hombres y mujeres, hijos de Dios, cuerpo de Cristo, que tengamos tan presentes de comer del pan de vida, comer del pan que sale, que es la palabra de Dios, para alimentar nuestro espíritu, para fortalecernos, porque les hizo tener hambre para mostrarle dónde está la verdadera comida. Como decía también Claudio, podemos encontrar refugio y alimento en abundancia si vamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, dame de tu pan, dame de tu palabra. Te afligió, te hizo tener hambre. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué? Porque imagínense ustedes saliendo, mejor dicho, de la esclavitud en Egipto, las condiciones de aquel pueblo, los hábitos que habrían adquirido de esclavos, las malas costumbres desde lo que a usted se le ocurra, y en esas mismas condiciones entrarlos a la tierra prometida. Dios tenía la necesidad de producir una metamorfosis, de desaparecer los hábitos de esclavo, y a través de esa disciplina, amorosa disciplina, sí, a través de la aflicción, a través de la prueba, a través del hambre, era necesario hacerles olvidar o mostrarles cuál era el plan de Dios para que disfruten a pleno en la tierra prometida. Esto también sucede con cada uno de nosotros en este tiempo. Si pasamos por circunstancias, y hay hermanos en nuestra congregación que lo están pasando y nos afligen, pero sepamos que Dios no perdió el control. Yo no lo entiendo y seguramente miré la presencia de Dios sin entenderlo, pero una cosa sé, es que Dios es Padre bueno y si lo permite, hay dos condiciones que se cumplen. Primero, que puede resistirlo. Y segundo, que es realmente para llevarlos a esa plenitud, para que se cumpla aquello, como dijo Juan el Bautista, para que yo mengüe y Él crezca, para que Cristo realmente crezca en nuestra vida, para que sea nuestro decir, nuestro andar, nuestro vivir en un todo conforme a la voluntad de Dios. Las pruebas sirven para eso. Yo no miré la hora, pero por la cara de ustedes me doy cuenta. Cuando en el capítulo 8 le da otras advertencias de no olvidarse de Dios, porque a veces las cosas de este mundo nos turban o nos entretienen, y pusieron los copistas ahí en el verso 11 del capítulo 8, amonestación de no olvidar a Dios. Pero sí hay una palabra que quiero resaltar,
en el verso 15, dice que te hizo caminar por un desierto, y parece que es repetitivo el pensamiento, pero acá dice por un desierto grande y espantoso. Ah, pero ¿cómo? ¿Es Dios? ¿Y por qué metió al pueblo en un desierto grande y espantoso? Yo no sé los métodos de Dios. Es más, en muchas oportunidades en mi propia vida no he estado de acuerdo, pero no soy tan necio a esta altura para discutir con mi Creador, como dice la Escritura. Pero el desierto por el cual este pueblo había pasado era grande y espantoso. Y agrega, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Pero le dice, y él te sacó agua de la roca, del pedernal. Y dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y vuelve a repetir, afligiéndote y probándote. Pero mire cómo termina. Y Claudio decía, la vida cristiana siempre tiene un final feliz. Y acá dice, para la postre, hacerte bien. El propósito de Dios, en medio de los sufrimientos que Él permite, es hacernos bien. Nuestra humanidad, nuestra carne, no le cae muy bien. Pero cuando Dios llega y hemos pasado esa prueba, como dice, sí, nuestra fe sale enriquecida, podemos ver con más claridad el propósito de Dios, somos fortalecidos y entonces nos damos cuenta cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Hermanos, todo lo que hemos pasado es para hacernos bien. Cuando miramos que el pueblo de Israel en el desierto tuvo presencia de Dios porque tenía la columna de fuego y la nube, ¿recuerdan? Y eso era más que prueba de la presencia de Dios en medio de ellos. Conocemos cómo fue supliendo con el maná, acuérdense de las codornices, pero primero aparecía la necesidad, el agua, y apareció agua de la roca. Ellos tenían que caminar por el desierto mirando la columna de fuego y la nube. El Señor nos dice que transitemos este tiempo de esta vida hasta que vayamos a su presencia, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando miramos, ¿por qué tanta disciplina a través de la prueba? El Señor nos dice allí en Hebreos que realmente no desmayemos cuando somos disciplinados. Y habla de azote y habla de castigo, pero tomándolo como una corrección amorosa, porque dice que hemos sido tomados como hijos. Si no pasáramos por la disciplina seríamos bastardos. Entonces, lo que el Señor nos invita en esta noche es a cambiar la perspectiva de nuestros dolores, de nuestras angustias, de aquellas cosas que se nos cierran y nos oscurecen, decir, porque si fue un gran problema para aquellos hombres y mujeres que no entraron a la tierra prometida, es que ellos en vez de mirar la columna de fuego y la nube que era presencia de Dios, ellos estuvieron mirando la realidad, el desierto, la falta de agua, la falta de comida, de carne, las necesidades de cada día. Yo no quiero que tengamos una idea mística, porque sé lo que es cuando llegan los gastos, cuando el sueldo no alcanza, cuando los problemas, sea de cuál índole, y nos están rodeando. Pero sí tengo en claro una cosa, es que el Señor, como lo prometió y lo que Dios promete cumple, está con
todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y no solo con nosotros, sino que en nosotros Él sigue estando. Entonces, hermano, hermana, que miremos las perspectivas de nuestras adversidades, de nuestras pruebas, de nuestras angustias. Sepamos que por algo nos está afligiendo, no porque estamos tan pecadores que Dios nos castiga, sino que por amor nos está corrigiendo. Por amor quiere que realmente lleguemos a ver lo que hay en nuestro corazón. Y seguramente, porque conozco lo que Dios ha hecho en mi vida, en nuestro corazón, hay tantas cosas que aún el Señor quiere quitar. Y quiere librarnos de nosotros mismos, en definitiva. Entonces, mis queridos, tomemos esta parte histórica de la palabra de Dios, y si el Señor lo hizo con aquel pueblo, lo sigue haciendo con nosotros. Me quedo con esta palabra: corramos, porque también allí en Hebreos dice que corramos, pero no nos olvidemos y alentémonos para que siempre estemos puestos los ojos en el Señor. Y como hemos cantado en antaño tantas veces, no me va a fallar. Así que en esa paz sigamos transitando este 2026. Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu amor, porque sos Padre y sos Padre bueno. Gracias, Señor, por los chirlos que como Padre nos has dado y seguramente nos darás. Pero gracias, Señor, porque sabemos que no es porque te descuidaste, no es porque desde las tinieblas tienen más poder y a veces vienen en contra nuestra, sino porque vos tenés un propósito. Vos querés seguir preparándonos para que disfrutemos por siempre en tu presencia. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias, Señor, porque lo dejaste por escrito, que has comenzado una obra. Y, Señor, a veces en esa obra aparece la disciplina, aparecen las adversidades. Pero también gracias, oh Dios, porque nos dejaste escrito que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese eres tú, Señor nuestro, ese eres tú, Jesucristo amado. Señor, que pongas esa convicción en cada uno de nosotros, para que seamos fuertes en vos, Señor, para que realmente llevemos gloria a tu nombre cuando nos va muy bien o cuando a veces parece que todo se termina. Que seas vos en nosotros, oh Dios, para que sea en una cosa o en la otra, llevemos gloria a tu nombre. Gracias por este tiempo, gracias por cada vida aquí presente. Gracias, oh Dios, porque nos amaste, nos amás y nos amás por siempre. En tu precioso nombre, Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos.